Luis Sordoqui, os he dicho, pues ha sido compañero y jefe mío, y a pesar de eso somos bastante amigos. Hemos trabajado pues más de 25 años juntos en una institución clave para el autogobierno de Navarra, clave en la historia de Navarra, como es la Cámara de Contos de Navarra, cerquita de aquí, en la calle Ansoleaga. Si no conocéis ese edificio, merece la pena, hacemos visitas, de paso yo aprovecho para vender un poco mi producto, merece la pena, es un edificio precioso del siglo XIII y bueno, en esas visitas contamos su historia y demás. Bueno, en todo caso, Luis fue secretario general, se jubiló hace 3 años, se jubiló la institución, estuvo 36 años nada menos de secretario general y la institución pues le dio la medalla de la Cámara. Se jubiló, pero no para perder mucho el tiempo, porque desde entonces no ha parado de escribir 3 libros en los últimos 3 años sobre Navarra. Navarra milenaria, ese fue el primero, una mirada a su historia y a su futuro, 2021. Ahí resumió la historia de Navarra y planteó propuestas de futuro buscando, abro comillas, superar dogmatismos estériles y divisiones que nos debilitan como sociedad. Yo creo que esa frase es interesante porque persigue bastante y yo creo que está detrás un poco de los 3 libros. El segundo, Dos Vasconias, 2022. Relaciones entre Navarra y la comunidad autónoma vasca. Ese era el tema básico. También se hacía referencias a los territorios vascos del otro lado de los Pirineos. Y luego tenemos este tercero, reflexiones sobre Navarra, reflexiones sobre su identidad y futuro, con 2 partes, una de identidad, habla de identidad de Navarra, de los rasgos que la definen, y hace una doble llamada a un marco identitario pues integrador y a reforzar la identidad de Navarra para afrontar nuevos retos en este mundo pues tan incierto y globalizado, ¿no? Y tiene también una segunda parte con colaboraciones de gente y los voy a citar porque aquí aparece el nombre de Luis Sordoqui, pero también esta gente ha participado: Iñaki Perurena, Gregorio Luri, Francisco Javier Enériz, Vicky Oteiza, Juan Cruz Alli, Juan Carlos Picabea, Eva Seviñé, Fernando Puras y María Jesús Pérez Agorreta. Bueno, cada uno desde su punto de vista responde a varias preguntas. Bueno, pues eso es un poco... Aquí de lo que se trata es de charlar un ratillo, hacer una especie de entrevista. Yo soy periodista, intentaré que sea una entrevista un poco ágil. Ahí también tiene que colaborar, lógicamente, el invitado. Y para empezar, esto de identidad, Luis, en este mundo global y globalizado, y habrá quien piense que es algo extraño, ¿no? Esto de darle vueltas, de mirarse un poco al ombligo, de si vivimos en un mundo así globalizado. ¿Cuál es el interés, en tu opinión, sobre esto de volver o de hablar y pensar sobre la identidad de Navarra? Bueno, lo primero es que ricasco, Fermín. Ongi etorriak, gracias a todos por venir, gracias al Foro Elkartu, que sé que están trabajando en estos temas de Navarra desde hace poco más de un año con mucha intensidad, abordando debates y abriendo debates muy interesantes, contando componentes de todo tipo sobre temas de actualidad. Y les quiero agradecer personalmente a ellos pues por el esfuerzo que están haciendo, sacando de su tiempo libre horas para profundizar en temas que afectan a Navarra, que afectan a la sociedad. Bueno, y en este devenir pues nos hemos encontrado. Porque yo desde que me jubilé, como dice Fermín Herbiti, pues tenía dentro, claro, en la Cámara de Contos pues escribía yo cosas sobre control externo de fondos públicos, sobre la institución de la Cámara de Contos, que es una maravilla, el legado que nos ha dejado, la historia, las funciones que cumple para prevenir la corrupción y dar transparencia. Bueno, eran temas sobre auditoría y control de fondos públicos, pero una vez que me jubilé, ¿no se oye? No, perdón. Funciona los 3, pero quieres que acercamos más. Ah, vale. A partir de 15 centímetros ya no llega el sonido. Una vez que me jubilé, ¿tampoco? Ahora Sí. Por ahí dicen que no. creo que el micro no funciona, ¿eh? ¿No funciona? Creo que no funciona. A ver, espera, me voy a poner este otro, el de Fermincho. Bueno, pues desde que me jubilé tenía pendiente, sí, hablar de Navarra, ¿no? Me apasiona la historia de Navarra, es una pasada de bonita. Hay mucho desconocimiento, la gente dice barbaridades, hay mucha división, hay mucho fraccionamiento en esta sociedad tan pequeña, tan culta, que tiene un nivel de bienestar pues elevado, y sin embargo en estos temas de identidad pues estamos, no sé, como en la Edad Media prácticamente, dándonos leñazos unos a otros en una dinámica que, como decía Fermín, es estéril, no conduce a nada y que yo creo que mirando al futuro tenemos que superar.
¿Por qué el tema de la identidad? Pues porque yo creo que es básico. Ya los filósofos griegos hablaban de la identidad personal, de la identidad social, la identidad como conocerse a uno mismo, como Aristóteles, somos lo que somos y no somos lo que no somos, y lo importante es conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque conociéndonos y mirándonos a nuestro interior podemos situarnos en el mundo en el que vivimos y proyectarnos al futuro con coherencia con lo que hemos sido, no completamente desarraigados o sin saber lo que somos o siendo lo que nos dicen otros que tenemos que ser, ¿no? Entonces, de ahí el interés de los temas identitarios, que para mí es importante, la identidad a nivel personal, por supuesto. Hoy en día está de moda el derecho a conocer de dónde venimos, los chicos adoptados a conocer quiénes son sus padres. Por supuesto que todo el mundo tiene a nivel personal derecho a conocer su identidad. A nivel social lo mismo. Todos queremos saber, bueno, nuestros padres, nuestra familia, de dónde venimos, del pueblo, quiénes eran los abuelos, qué hacían, a qué se dedicaban. A nivel de Navarra, pues por supuesto, una comunidad que tiene 1200 años de historia, riquísima, que tiene una personalidad como pocas, pues es fundamental conocer la identidad, máxime en unos tiempos en que yo creo que no se estudia la historia de Navarra, que no se estudia los rasgos de la identidad de Navarra, que se confunde todo y que la gente pregunta a chavales, bueno, a chavales ya mayores, de 15, de 20, de 25, de 30 años, funcionarios públicos, y te dicen unas cosas que demuestran un desconocimiento absoluto. Si salimos de Navarra no te quiero ni contar las barbaridades que se dicen. Entonces, bueno, yo tenía esa inquietud, tenía ese amor por Navarra, me gusta escribir. En la Cámara de Cuentos he tenido tiempo durante estos años de indagar, de conocer, de tener muchas personas que me han ayudado, algunas están aquí reflejadas y con las que he colaborado, y bueno, y quería decir lo que tenía que decir, y con este tercer libro que termina la trilogía, pues yo creo que me he quedado por dentro vaciado en este sentido, ¿no? De decir las cosas que quería decir, reflejan con mayor o menor acierto la historia, la personalidad de Navarra. Lo he intentado hacer de un modo objetivo, fundado, todo está pues bien documentado y respetuoso. O sea, yo creo que en estos temas de identidad que afectan al corazón, a lo íntimo de las personas, lo último que se puede hacer es ser irrespetuoso o tildar al otro de esto o tildar a porque piensa diferente, ¿no? Yo creo que son temas muy delicados que afectan a la intimidad de las personas y que hay que tratarlos con respeto, pero eso sí, sabiendo de qué estamos hablando, no hablando por hablar. Yo contra lo que voy es contra la ignorancia, contra el desconocimiento, contra la manipulación, contra la tergiversación de la historia y de la realidad, de muchas facetas de la historia y de la personalidad de Navarra que están a la orden del día en cualquier medio de comunicación, en cualquier digital, en cualquier periódico de ámbito nacional, que bueno, pues se dicen cosas que bueno, pero si me están escribiendo la historia al revés, si esta no es la historia de Navarra, me la están poniendo al revés, ¿no? Por eso la identidad, porque aunque en algunos ámbitos se consideran temas un poco ya como trasnochados o decimonónicos, yo creo que siguen estando vigentes y que lo primero que una persona necesita y una sociedad necesita es saber lo que es, para sobre esa base construir el presente, interpretar el presente y proyectar el futuro con conocimiento y con fundamento. Vale, pues vamos a concretar algo. Si decimos identidad de Navarra, navarros y vascos, navarros, vascos y españoles, o navarro y español, o navarro y francés y vasco, no sé, quiero decir, teniendo en cuenta también ¿qué nos une a los navarros? Muchas veces hemos hablado de esto en general, ¿no? ¿Qué nos une? Ahora igual, no sé, que es una cosa, habría que preguntarle, ¿qué nos une? No sé, Osasuna nos une. Arrasate sí que une, ¿eh? Habría que estudiar el fenómeno de Arrasate, yo no soy muy futbolero, pero ¿qué nos une, Luis, a los navarros? Navarra nos une, aunque cada uno tenga una identidad diferente. Desde luego está claro, ¿no?, que hay un corte ahí, unos vascos se sienten vascos sí, otros no, otros en fin. Bueno, yo lo primero que he hecho para analizar los rasgos básicos que para mí representan la identidad de Navarra es establecer 3 premisas previas. Primero, esos rasgos tienen que ser reconocibles por los propios navarros y reconocibles desde fuera, es decir, tenemos que sentir identificados los navarros y desde fuera, pues oye, esto el navarro es así o esto es un signo de identidad de Navarra, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, tienen que tener continuidad en el tiempo. Claro, lo de Osasuna es una cosa como muy puntual,
especialmente estos últimos años, pero claro, yo considerarlo un rasgo identitario de Navarra, pues sí, se podría englobar en el folclórico, el deportivo o en otros ámbitos más amplios, ¿no? O sea, tiene que tener estabilidad en el tiempo, rasgos que han permanecido durante siglos. Y en tercer lugar, tienen que tener lo que estoy diciendo, ¿no? Un rasgo de categoría principal. Hay muchas cosas que para el del pueblo este o para el del valle aquel, esto es lo más importante de mi vida, pero bueno, yo estoy hablando de Navarra, ¿no? Y en ese, cumpliendo esas tres premisas, llego a la conclusión de que hay una serie de rasgos que las cumplen, que no todos los navarros tenemos que sentirlos por igual. Eso es lo que yo, una de las tesis que apunto en el libro, ¿no? Todos los navarros no tienen que sentir por igual la historia, el fuero, el euskera, las tradiciones, el pacto, no. Pero todos los navarros tendríamos que estar de acuerdo en reconocerlos como propios de esta comunidad y como tales defenderlos. Uno sentirá más el euskera, por poner uno de los temas que nos dividen, y otro lo sentirá menos. Pero tendríamos que llegar a un punto en el que todos los navarros reconozcan que el euskera es una seña de identidad de Navarra que nos viene acompañando 2000 años por lo menos. Y como tal, conociendo el proceso de pérdida progresiva que ha ido sufriendo Navarra en cuanto al uso de la lengua, decir, oye, pues efectivamente, este es uno de los rasgos identitarios de Navarra que tenemos que reconocer que forma parte de esta comunidad foral y que tenemos que defender, aunque uno lo sienta más o uno lo sienta menos, uno lo hable más o uno lo hable menos, ¿no? Como el régimen foral. Pues el régimen foral, pues efectivamente, el régimen de autogobierno, de libertad, de pacto. Pues habrá gente que el fuero se la traiga al pairo, que diga, bueno, esto son cosas del pasado, pero hay que reconocer que está presente en la historia de Navarra en los 1200 años de su existencia, y por tanto tendremos que decir, oiga, vamos a ponernos de acuerdo en estos 6, en estos 7, en estos 8 rasgos básicos de la identidad de Navarra, vamos a potenciarlos como tal, porque potenciarlos es potenciar Navarra, y vamos a dejarnos de divisiones, de que esto, de que lo contrario, de que, bueno, yo creo que en esos temas tiene que haber un mínimo común denominador, porque las divisiones son siempre buenas y enriquecen, pero el fraccionamiento no. Cuando llegamos en una sociedad a un punto en que se fracciona estos temas identitarios, es que corremos el riesgo de ruptura, corremos el riesgo de que en unos años pues mucha gente esté desafectada de su comunidad, unos digan, bueno, con esta Navarra no quiero saber nada, otros digan, yo con la otra tampoco. Oiga, ¿qué nos une a los navarros? ¿Qué nos une uno de Tudela con uno de Lesaca, que lo tenemos aquí delante, al que quiero agradecer su presencia, a Juan Carlos Picabea, colaborador del libro, ¿no? Pues nos une, para empezar, 1200 años de historia. Hemos formado parte de la historia común durante 1200 años. Y Tudela se caracterizó por la defensa del reino y junto con Pamplona y con Estella y con Sangüesa y con Lumbier y con, bueno, eso nos une. ¿Qué nos une? Pues nos une también el régimen foral, yo creo que nos une bastante, ¿no? Que los navarros hemos tenido siempre unas ansias como de libertad, de autogobernarnos, a pesar de los pesares, a pesar de estar rodeados de vecinos poderosos que siempre ponían sus ojos sobre Navarra para intentar arrimar el ascua a su sardina o para, bueno, el régimen foral, las ansias de libertad, las ansias de poder gobernarnos nosotros mismos, que hoy en día es, bueno, pues lo que está recogido en la Lorafna y lo que falta por recoger en la Lorafna, pues yo creo que eso es otro tema que nos une a todos. Hoy en día también, como en otros asuntos de la identidad de Navarra, observo división, cosa que antes no se daba. Antes todos los navarros en el siglo XIX, en el siglo XX, bueno, el régimen foral, la reintegración foral, en mayor o menor grado, con mayor o menor amplitud, pero todos estaban de acuerdo más o menos en eso. Hoy en día parece que no. Con cualquier transferencia que se va a poner sobre el tapete, no, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero si eso no ha pasado nunca. Cuando además, hay un dato que veo desde fuera, ¿no? Cuando se aprobó la Constitución y el mejoramiento del fuero, Navarra era la comunidad autónoma que tenía mayor nivel de régimen foral, mayor nivel de autogobierno. Hoy en día ya no lo es. Nos hemos dejado por el camino muchas competencias que otras comunidades han asumido y que nosotros no hemos asumido. ¿Por qué? Pues bueno, pues no sé, eso tendrá que ser nuestros representantes los que lo digan, ¿no? Pero esto a mí me parece más grave si cabe cuando muchas de esas competencias que podíamos asumir y no hemos asumido las estamos ya pagando. Si las asumiésemos, hay un artículo en la Lorafna que dice que se descontará su coste del cupo que Navarra aporta al Estado, de la aportación de Navarra al Estado. Entonces, ¿cómo si hay un montón de competencias pendientes de transferir que las estamos pagando para que las ejerzan otros, que entran dentro de lo que es la unidad constitucional española y que otras comunidades tienen? ¿Cómo nosotros nos estamos quedando atrás en eso? Para mí es algo inexplicable cuando éramos la comunidad
la región, la comunidad foral, con más nivel de autogobierno de todas. Y hoy en día ya no lo somos. Eso alguien tendrá que preguntarse, que interrogarse. Pero Bueno, igual me estoy yendo hablas por de las- la historia milenaria resumida en tu primer libro, El reino durante más de 1000 años, provincia foral, comunidad foral desde 1982. Bueno, eso está explicado. Has dicho que es bastante desconocida. Yo creo que es así. En la Cámara de Cuentos organizamos muchas visitas y realmente no se puede conocer la Cámara de Cuentos si no tiene referencias históricas, porque hay muchas, pues desde, yo qué sé, la moneda, tal. Y los alumnos y alumnas pues no tienen idea, pero lo malo es que pues el profesorado tampoco. Bueno, pues de la historia de Navarra. Decías esto de, ahí lo citas en el libro, aspirar al máximo autogobierno. Y el tesón de los navarros por su libertad de autogobierno. Claro, eso nos viene siempre a la imagen, la gamazada, ¿no? La gamazada, que fue, bueno, pues una espectacular reacción, pero que parece que eso está un poco perdido. Quiero decir, ese afán de, oye, vamos a tener máximo autogobierno porque creemos en que lo podemos hacer además mejor y porque nos corresponde. Bueno, dos cosas. Primero, como dices, yo creo que Navarra tiene el límite desde la vigencia de la ley de 1839 de la unidad constitucional. Ese es nuestro límite competencial, la unidad constitucional. La unidad constitucional hoy en día permitiría a Navarra asumir muchas competencias que no ha asumido. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que asumir más competencias en el actual marco normativo, que es el que tenemos, si podemos cambiarlo, lo cambiaremos, pero yo estoy hablando de realidades, de lo que hay hoy en día y del marco competencial actual. Creo que no solamente es que las estamos pagando y que por tanto no nos suponen nada, sino que es que además a mayor régimen de autogobierno, mayor nivel de bienestar. Esto es algo que yo creo que es una ecuación evidente. O sea, si tú eres capaz de gestionar la educación, de gestionar la sanidad, de gestionar las carreteras, de gestionar el tren de alta velocidad, tendríamos mayores cotas de bienestar. Porque yo creo que autogobierno es progreso económico, es desarrollo económico. Y esto que puede parecer raro, esto lo dice Jaime Ignacio del Burgo en varios libros que tiene de hace 40, 45 años. Lo dice Jaime Ignacio del Burgo. Autogobierno es libertad, autogobierno es progreso. ¿Por qué estamos adormecidos? Pues no lo sé. Quizá para mí una de las cosas, y esto es el segundo tema que apuntabas, es la educación, es la formación. El otro día me comentaba David, del Foro del Cartu, él tiene los hijos de 12 y 15 años y me dice, los chicos en el colegio, en las escuelas, no estudian historia de Navarra hasta primero de bachiller. Solamente pueden elegirla los que van por humanidades. Perdón. Yo creo que es en primero de bachiller, En primero de bachiller me dijiste. o sea, pero puede ser las ramas que quieras, también la científica. Sí, vale. Pero optativa. Pero siempre optativa, ¿no? Eso es, únicamente en primero de Con lo cual llegábamos a la conclusión de que el 90% de los jóvenes navarros no saben historia de Navarra. Claro, ¿cómo van a tener inquietudes? ¿Cómo les va a preocupar cómo hemos llegado a configurar la comunidad foral que hoy somos? ¿Cómo les va a preocupar la ley del 39, la paccionada del 41, la conquista, la incorporación, ecoprincipal, los fueros, el convenio económico? No han oído hablar de eso nunca. Entonces, que en Navarra las nuevas generaciones, el 90% no tengan ni idea de la historia de Navarra, a mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Es que no lo puedo entender. Entonces, bueno, esto debe ser así, pero quizá esta sea una de las causas de este... Yo recuerdo cuando éramos pequeños, bueno, yo también el sistema educativo entonces tenía sus pros y muchas contras, ¿no? Pero desde pequeños, en la familia, en los grupos de monte o donde te metías, donde te enrolabas, se hablaba de historia de Navarra, se hablaba, bueno, eran unos años, los de la transición también, bastante especiales y peculiares, ¿no? Pero todos los de aquella generación, que somos los mayores ahora, asumíamos la historia de Navarra, sabíamos lo que eran las guerras carlistas, qué pasó en la República, qué pasó con la guerra. Ahora tú preguntas a cualquier chaval de 18 años, oye, ¿qué es la gamazada? ¿O qué? ¿Las guerras carlistas te suenan? ¿O la comunidad foral de Navarra qué es? ¿Qué competencia? No saben nada. Entonces, para mí eso es un tema muy grave, que yo no sé si el Parlamento, el Departamento de Educación, o entre todos, porque no solamente es que nos enseñe, es que se desinforma. O sea, tú coges los medios de comunicación, oyes declaraciones de políticos y por razones partidistas o por las que sean, distorsionan la historia real de Navarra.
se distorsiona dentro y fuera de Navarra. No me estoy refiriendo a unos ni a otros, dentro y fuera de Navarra. Entonces dices, bueno, si no se da historia de Navarra, si lo que oímos en un porcentaje muy alto es desinformación, y encima, por intereses partidistas, nos estamos todo el día tirando los trastos a la cabeza, sin llegar a pensar que Navarra hay que ver Navarra con los dos ojos de la cara, con las dos caras de la moneda, como dice Miquel Echarri en el prólogo del libro. Oiga, que es que Navarra hay que mirar las dos caras de la moneda, esta y esta, hay que verla con los dos ojos, no en plan tuertos, y encima diciendo, no, este ojo contra el otro. Oiga, bueno, pues a mí todas estas razones son las que me han llevado un poco a escribir estos libros, buscando divulgar la historia real de Navarra y buscando un mayor grado de compromiso y de acercamiento entre los navarros en torno a estos temas. Herencia vascona y lengua vasca, dices, y citas, bueno, junto al castellano ha llegado hasta nuestros días, y ahí está el tema apasionante, para mí por lo menos, del euskera. Ha habido una sensación en Navarra de que durante muchos años no se ha actuado o bien con el freno echado. Bueno, para empezar, yo es que creo que es algo evidente, no sé si un periodista tiene que dar así su opinión, pero la ley ya es una ley que yo creo que es inédita. Ponemos aquí una línea, otra aquí, otra allí. No sé, quiero decir que Navarra, euskera, lengua propia, y es un comportamiento yo creo que inédito y no sé, un poco bastante triste desde mi punto de vista, ¿no? También todos los navarros, aunque no hablen el euskera, creo que deberían de estar, y que al final hay un colaborador por aquí que dice las dos lenguas, tanto el castellano como el euskera, las dos hay que apoyar para que las dos son lenguas navarras. Debiéramos comprometernos en hacer realidad la igualdad entre ambas mediante el fortalecimiento de su prestigio y su utilidad, ¿no? Gregorio Luri. A mí José María Satrusto hace muchos años me dijo euskara gaixoari bezala egin behar zaio, gaixori dago laguntza behar du. Es el débil entre, o lo que decía Koldo Mitxelena, lo que hace fundamental, no es tan importante el euskera de dónde viene, lo alucinante es que ha llegado hasta aquí, ha llegado hasta nosotros en una situación muy complicada con dos idiomas tan grandes. Entonces, yo no sé si eso tiene mucha solución, llegar a un consenso mínimo, decir, oye, el euskera es propio de toda Navarra. Pero bueno, eso es un asunto que yo creo que es difícil y que... Yo estoy de acuerdo contigo porque creo que es otro de los signos de identidad de Navarra que nos ha acompañado quizá el que más años, el que más siglos, el que más milenios, más de 2000 años. Pero es que cojo los estatutos de autonomía de las diversas comunidades que tienen lengua propia y todas... Me estoy refiriendo a Galicia, me estoy refiriendo al País Vasco, me estoy refiriendo a Baleares, a Valencia y a Cataluña. Todos dicen, primero, el valenciano es la lengua propia de esta comunidad. Tendrá carácter oficial en todo el territorio. El castellano también será lengua oficial. El vascuence lo mismo, el euskera en la comunidad autónoma vasca. El euskera es la lengua oficial del País Vasco. Tendrá carácter oficial en todo su territorio. El castellano también tendrá carácter oficial. Llegamos a Navarra y es la única de las 7 regulaciones que parece como acomplejada. Artículo 9.1. El castellano es la lengua oficial de Navarra. Bueno, el castellano es la lengua oficial de Castilla, que se habla ahora en Navarra y se ha extendido en Navarra, pero no es la lengua... lengua oficial sí, pero no es la lengua primigenia, no es la lengua originaria de Navarra. Segundo, el vascuence tendrá carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra, que una ley lo regulará así, una ley que, por cierto, ha declarado oficial el euskera para el 9% de la población de Navarra, para el 9% que es las personas que viven en la zona vascófona. Entonces yo, comparando los estatutos de autonomía y el mejoramiento del foro, creo que aquí hay, no sé, un déficit, un cierto complejo. Oiga, el castellano es la lengua oficial de Navarra. Pues sí, por supuesto, todos hablamos castellano, pero yo creo que habría que reconocer que el euskera es la lengua primigenia, originaria de Navarra, desde antes, desde que vinieron los romanos, y que ha permanecido como un enfermo débil, cada vez más debilitándose hasta nuestros días. Yo creo que esto es una de las cosas que el mejoramiento debería, poner en su lugar, poner en valor. Oiga, el euskera y el castellano son las lenguas de Navarra. Las dos tendrán carácter oficial y se modulará su empleo, en función del uso de lo que sea. Pero como dices tú, yo he nacido en Pamplona, no sé euskera, lo he aprendido, pero lo siento mío.
y hablas con mucha gente de la Valdorba, de Tafalla, de Sangüesa, y lo sienten suyo, aunque no lo hablen, porque se apellidan Echeverría, Goicoechea, y los montes, y las ermitas, y los ríos. Entonces, bueno, esto de declararlo oficial para el 9% de la población no tiene efectos, no vale para nada. Al final el euskera en Navarra seguirá estancado, seguirá perdiéndose. En Álava no se hablaba prácticamente en todo Álava, y sin embargo ahora se ha recuperado, bueno, se habla el triple, que es lo que se hablaba en Navarra. En Navarra estamos ahí estancados. Entonces yo creo que este es uno de los temas que con esto no estamos haciendo un favor al nacionalismo vasco ni a la comunidad autónoma vasca, estamos haciendo un favor a Navarra, a poner en valor pues uno de los elementos de identidad. Para mí esto es de cajón. Entonces, bueno, esto y muchas otras cosas que están por ahí, ¿no? Ahora cuando leo declaraciones en prensa, bueno, pues en relación con la reforma de la Lorazna, que yo creo que aunque no se fuese a reformar la Lorazna y hubiese una ponencia en el Parlamento, el gobierno de Navarra tendría que estar pensando cómo queremos que sea Navarra dentro de 50 años, o dentro de 30, o dentro de 40. Hacer una ponencia de reforma de la Lorazna para pura, no sé, estética, pues va a valer de poco, ¿no? Yo creo que es el momento de pensar, oiga, vamos a darnos una ley que dure otros 40 años, que dure 50 años, y vamos a poner en valor todos los signos de identidad de Navarra para reforzar esta comunidad, para reforzar su identidad, para que los navarros estemos todos orgullosos de cómo tratamos los temas aquí, ¿no? Y no podamos estar diciendo, es que mira, este del euskera, fíjate cómo se regula, o este otro tema competencial, nos estamos quedando atrás, o este otro tema del propio preámbulo de la Lorazna. O sea, empieza en el siglo XVI. El preámbulo de la Lorazna se deja 700 años de historia de Navarra, que ayudarían a entender nuestro presente, ayudarían a entender que el Íñigo Arista, caudillo vascón, con el apoyo de los obispos, con el apoyo de los jefes de las tribus, luego de ahí surge el reino de Pamplona, el reino de Navarra, y hemos llegado a la comunidad foral. Pues no, el preámbulo del mejoramiento empieza en el siglo XVI, en la Edad Moderna. Claro, entonces mucha gente que lea esto dirá, bueno, ¿y antes? Pero si Navarra fue un reino durante 700 y pico años independiente, un reino europeo, con todas las instituciones, muchas de las cuales tenemos ahora. Por suerte hemos rescatado de la historia, como la Cámara de Contos. Entonces, bueno, pues es otro tema. Hay que poner en valor la historia, hay que poner en valor el euskera, hay que poner en valor el régimen foral, hay que poner en valor el pacto con el Estado, hay que poner en valor muchas cosas que no van en detrimento de Navarra, van a fortalecer Navarra y el grado de apego de los navarros con su norma básica, porque esta es la norma básica de Navarra. Bueno, pues vas a comparecer tú, ¿no?, en el Parlamento. Sí. No sé cuándo, pero me han citado. ¿Te han citado? Muchas cosas las he dicho ya en el libro, entonces, bueno, pues las repetiré, pero intentaré decirlas con cariño y lo más convincente posible, pues para intentar aportar mi granito de arena, ¿no? ¿Qué opinas que el amejoramiento no pasase por referéndum? Bueno, pues en su día no pasó por referéndum porque, bueno, la vieja Diputación, la nueva Diputación, aquellos momentos de la transición, había que pactar con el Estado, la forma tradicional que se hacía todo era mediante pacto, así se pactaron los convenios económicos, así se pactó la ley de la compilación. Hoy en día vivimos otros tiempos. Yo, todas las opiniones de expertos que estoy leyendo, casi todas, abogan por dos cosas. Primero, porque el Parlamento de Navarra tuviese un mayor protagonismo en la iniciativa y en la intervención de aprobación del mejoramiento, o sea, que el pacto siga, ¿no?, entre los dos ejecutivos, pero dar mucho más protagonismo al Parlamento en la iniciativa para la reforma y en el modo de aprobación, no sé cómo, los expertos están ahí para decirlo, y luego sí que la mayoría abogan porque se tendría que someter a referéndum. En su día no se sometió, bueno, pues puede estar justificado que en aquella época que salíamos de la transición y de la dictadura, lo prioritario era tener una norma que democratizase las instituciones forales, recuperase competencias y pusiese a Navarra un poco en el marco de las autonomías, pero hoy en día, efectivamente, bueno, pues tiene que haber argumentos de mucho peso para negar ese referéndum, ¿no? Yo creo que ya digo, la mayoría de los expertos, y yo me incluyo entre ellos sin ningún problema, pues bueno, me parecería bien poder decir sí, estoy de acuerdo con esta norma, o no estoy de acuerdo con esto, o me abstengo. Sí. Bueno, hay la opinión, está aquí recogida la opinión de varias personas, hemos citado algunos. Yo te voy a leer alguna frase de algunos, pues para ver qué te sugiere esto. Iñaki Perurena: hace no tantos años en Navarra no había problema para identificarla como parte de Baskonia, del País Vasco Navarro y también de Euskal Herria o Tierra del Euskera.
bueno, pues comparto con él lo que dice. Iñaki Digo Pérez. porque decía que no había problema, luego quiere decir que Sí, debe haber ahora, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, durante eso lo digo en el primer libro de Navarra Milenaria. Hay una cosa curiosa en la historia, que eso lo analizo en el segundo, ¿no? El de la comparativa. Antiguamente no había una sensación de que todos somos vascones, de que todos somos vascos. Bueno, primaban las fidelidades a los monarcas, a los condes, a los marqueses, a los dueños de la tierra. Entonces, eso dio lugar a que a partir de 1200, pues Castilla conquistara Álava y Guipúzcoa fundamentalmente y parte del Duranguesado, se separaron de Navarra. Pero se separaron bastante voluntariamente, no hicieron nada por volver con Navarra. Porque en aquella época, y luego durante muchos siglos, ellos, los alaveses, los vizcaínos y los guipuzcoanos, no ponían en común, mira, somos vascones, tenemos que pertenecer al reino de Navarra porque pues, somos de la misma cuna, ¿no? No, ellos entraron en Castilla, Castilla les dio un régimen especial de fueros, en parte gracias a Navarra, para separarlos de Navarra, en parte los regímenes forales de las provincias vascongadas se deben a aquel afán de los reyes castellanos de separarlos de Navarra, de controlar la frontera, de controlar la salida al mar por esa zona. Y bueno, pues eso se alargó durante los siglos, o sea, Navarra y las vascongadas integradas en Castillas vivían como, bueno, de espaldas, habría relaciones de vecindad, me imagino, entre los valles y entre los pueblos, pero como comunidades no había una especial. Eso se prolonga en el siglo XVI, bueno, de hecho los guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos participan activamente en la conquista de Navarra a favor de sus reyes castellanos. Conquistan Navarra, aquí venían en la vanguardia los vizcaínos y los alaveses y los guipuzcoanos y mucha mano de obra en la retaguardia. Siglo XVI, XVII y XVIII parece que no hay tampoco ningún entendimiento, y sin embargo en el siglo XIX, a propósito de la abolición de los fueros, de la abolición del Reino de Navarra, de sus instituciones, de las guerras carlistas, de poner en valor la historia, la reintegración, el euskera, hay un acercamiento que dura más o menos hasta la República. Ahí hubo casi un intento de hacer un estatuto vasco-navarro que no salió, bueno, de churro, pues estuvo a punto de salir, y ya llega la guerra civil, llega la posguerra, unos van con unos, otros van con otros, y ahí un poco se mezcla todo. Guipúzcoa y Vizcaya salen de la guerra pues humilladas, se les quita el convenio, se les quitan los fueros como provincias traidoras, surge ETA, bueno, muy complejo de explicar, lo intento en el segundo libro, pero muy complejo de explicar. Y Navarra pues sale como triunfante con Álava, el desarrollo económico, el convenio económico, bueno, pues Navarra tiene como. Bueno, entonces llegamos al siglo XX, a la transición, y ahí vuelve a haber otra vez pues unos ciertos, oye, un estatuto vasco-navarro, sí o no. La posición del Partido Socialista fue clave porque inicialmente se inclinaba por el estatuto vasco-navarro, pero luego se da la vuelta y desequilibra la balanza. Y de ahí hemos pasado estos últimos 40 años con la Lorazna, yo así lo veo, como una especie de división cada vez más radical entre navarristas y vasquistas. O sea, en el siglo XIX y principios del siglo XX, los partidos más conservadores, tradicionalistas, foralistas, jaimistas, de todo tipo, asumían que se sentían vascos, las tradiciones vascas, la lengua, les unía también la religión, con los hermanos vascongados. Pero a partir del amejoramiento, a partir del Estatuto de Guernica, hay como un fraccionamiento, quizá también analizo una serie de razones ahí, pero que en Navarra todo lo que tenga que ver con lo vasco, con la lengua, con el acercamiento a las provincias vascongadas, todo por parte de muchos sectores se ve con rechazo, con una especial virulencia, ¿no? Como una reacción en contra. No, basta que el euskera, no, es que es para acercarnos, es que vamos a hacer una órgano complementario, no, es que eso es el paso previo para la integración. Oiga, que llevamos ya 40 años funcionando como comunidades constituidas y que estamos en un plano de igualdad y que podemos tratar estos temas como personas maduras, ¿no? No es normal que por querer mostrar separación con las provincias vascongadas o con la comunidad autónoma vasca renunciemos a nuestra propia herencia, a nuestra propia historia. Oiga, entonces efectivamente yo veo que ha habido un fraccionamiento, quizá los años 70, los años 80 y los dos estatutos. El Estatuto de Guernica, que también lo digo por ahí, se pasa de rosca, el pueblo vasco somos nosotros. Yo creo que el Estatuto de Guernica tenía que haber sido nosotros, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, nos convertimos en la comunidad autónoma vascongada o de las provincias. No, nosotros somos la comunidad autónoma vasca, los vascos, representamos al pueblo vasco. Oiga,
Y nosotros por defecto, o sea, ellos por exceso y nosotros por defecto hemos llegado a una situación de que es que aquí dices agur por la calle y parece que ya eres no sé qué, o dices, oye, joder, pues el órgano común permanente con la Comunidad Autónoma Vasca para defender intereses comunes como el convenio económico, los fueros, los derechos históricos, la lengua. Bueno, pues en los años 90 que se intentó, se armó la marimorena, dio al traste con el gobierno tripartito, OTAN sacaron la cuenta, cuando era una cosa constitucionalmente reconocida, que lo han hecho casi muchas comunidades autónomas, que lo estamos haciendo con otras comunidades vecinas. La comunidad trajo los Pirineos, con un montón de comunidades de los Pirineos, a este y al otro lado de la frontera, con órganos comunes permanentes, radicados, en concreto en Jaca, con staff permanente, presupuesto permanente, bueno, y con la comunidad autónoma que más afinidades tenemos, que es la Comunidad Autónoma Vasca, no se puede hacer un órgano común permanente para, como tenemos con Aquitania o como tenemos con la propia Universidad Pública de Navarra. Tenemos un convenio de colaboración con el Campus Iberus, que es un organismo autónomo dependiente, o un consorcio, perdón, dependiente del Gobierno de Aragón, con sede en Zaragoza. Un montón de... que yo no digo que no, me parece muy bien, pero si la mayoría de los estudiantes de Navarra que salen fuera van a las provincias vascongadas y los de allá vienen aquí, ¿cómo no hay un convenio de la Universidad Pública de Navarra con Deusto o con la UPV? Lo que pasó con las cajas de arroz de Navarra, o sea, son cosas que hemos llevado estos temas al límite del desquiciamiento, ¿no? Me parece a mí. Hemos perdido ya las referencias más básicas y yo no veo mucha solución, veo que cada vez esto está más enconado y un poco por eso hablo de estos libros y hablo en estos libros de este tema, y que los poderes públicos tienen que hacer pedagogía de unirnos, pedagogía de la historia, pedagogía de los fueros. Bueno, una reforma, volvemos a la LORAFNA, podría intentar al menos asentar un nuevo modelo más integrador sobre elementos comunes, con una visión más inclusiva, pero quizá nuestro sí no sea, durante unas décadas o todo un siglo, continuar siendo una Navarra dividida, con 2, 3 o más almas identitarias. Esto dice Javier Eneriz, y no sé si estás de acuerdo con esto. Un poco pesimista. Yo espero que, bueno, pues no sé, que salgamos de esta situación no dentro de un siglo, sino pues en unos años, cuando las nuevas generaciones vean las cosas con objetividad, con naturalidad, con sosiego y buscando un poco la concordia y la paz entre nosotros, ¿no? Yo lo que digo es que una comunidad no puede prosperar, una comunidad como Navarra no puede prosperar si en estos temas identitarios unos tiran para un lado y otros para el contrario. Oiga, tendremos que ponernos de acuerdo en estar todos unidos en estos temas, ¿no? Luego, otra de las cosas que apunto por ahí, y es que en la reforma esta de la LORAFNA, si es que se hace, o si no se hiciese, no sé cómo, se tendría que buscar el apego, por así decirlo, de la inmensa mayoría de los navarros. Cuando se aprobó la LORAFNA, un 30% de las fuerzas políticas, por unas razones o por otras, se quedaron fuera. Hoy en día esas fuerzas políticas igual representan cerca de un 40%, frente al 60% que apoya sin fisuras a la LORAFNA. Yo creo que la futura LORAFNA tiene que integrar a todos. Tiene que buscar un marco de integración, de cohesión, donde todos estemos cómodos, donde todo el mundo se sienta identificado con esa Navarra y con ese marco normativo nuevo, ¿no? Si no, pues vamos a seguir arrastrando esto, como dice Eneriz, un siglo, ¿no? Lo cual no es deseable. Bueno, un poco optimista pensar que un texto de estos pueda agradar a todos, ¿no? Pero bueno, digo, me parece, está muy bien pensarlo, pero no como sé objetivo, si es... Como objetivo. Bueno, el penúltimo testimonio, por lo menos volvemos a algo, creo que sé, más lírico y más... como artista he tenido la dicha de poder representar el paisaje de Navarra, quizás porque siempre gravitamos hacia lo que más amamos, de eso hablas también, ¿no? Conectado con la naturaleza, construyendo el paisaje con pintura para llevarlo a los que viven de espaldas a él. Preservar la belleza y la diversidad de nuestra tierra es esperanza, es un punto de apoyo para ser mejores personas y construir una sociedad mejor. Bueno, el contrapunto del pesimismo es, ¿no? La belleza de la naturaleza y el apego también en este caso, bueno, pues Juan Carlos Picabea es el autor de esta penúltima frase que te he seleccionado, a ver qué te sugiere eso. Pues me encanta, es poeta, es amigo, es un gran artista, me ha hecho las 3 portadas de los 3 libros de la trilogía, ahí está su arte y su imaginación y bueno, pues es un canto un poco al optimismo.
porque efectivamente los colaboradores en gran medida apuntan a esta realidad, que Navarra es una sociedad fraccionada y que la única forma que hay que salir de esto, hay una chica, Eva Seviñé, que es medioambientalista y economía circular, está por esos mundos, le tocó vivir en Bosnia-Herzegovina la guerra civil de Bosnia, los serbios contra los bosnios y contra los croatas. Se fue a estudiar a Barcelona y le tocó, empezaron ya con el proceso. Y se fue a Inglaterra, a Londres, o sea, en estos 3 sitios, y le tocó el Brexit. Y bueno, fue testigo de situaciones de fraccionamiento de sociedad hasta límites insospechados. Y dice, oye, hay que hacer todo lo posible por prevenir esas situaciones antes de que se produzcan, porque pueden llevar a conclusiones o a consecuencias imprevisibles, ¿no? Entonces, de los 9 colaboradores, por lo menos 6 o 7 apuntan a ese riesgo de fraccionamiento, a que Navarra es una sociedad dividida, aunque que parece inconcebible, ¿no? En una sociedad pequeña, culta, como decía antes, que hay un cierto nivel de bienestar. Y todos apuntan a que hay que buscar ese camino de encuentro, de coincidencia, de cohesión. ¿La Lorana puede ser el instrumento? Pues puede ser el instrumento, pero aunque no hubiese reformar a la Lorana, habría que intentarlo por otras vías. Pues precisamente la última, Eva Seviñé, que la has citado y que a mí me gusta mucho el texto, porque también, fíjate, un poco enlazando con lo que decía Juan Carlos, porque también empieza a hablar de la belleza del paisaje y de un poco su pueblo, de no sé qué, pero luego va hacia temas que al final es donde nos estamos jugando también, ¿no? El futuro, la sostenibilidad, la economía circular, la demografía, tal, que por cierto dice, bueno, pues se dispone en Navarra de escasa investigación en estrategias, herramientas o impactos de la economía circular con una visión sistémica, por lo que falta una mayor comprensión de los impactos y oportunidades a escala regional. Quiero decir que el paisaje, nuestro pueblo y los grandísimos retos que tenemos de futuro en un medio de un ambiente también de mucha incertidumbre, ¿no? Que eso también creo que es importante, y ese era el último que tenía. Pues yo lo que digo es que efectivamente hay cosas que podemos controlar, por ejemplo, un mayor grado de unión de los navarros, el alma navarrista, pues hacer un esfuerzo de acercamiento a la vasquista y la vasquista a la navarrista para buscar ahí un punto intermedio vasco-navarro, llámese como sea, pero luego hay otra serie de problemas externos, riesgos externos que no podemos controlar. Las migraciones, el cambio climático, la guerra nuclear, la inteligencia artificial, y ahí cuando menos lo mínimo que se nos puede pedir es que estemos unidos. O sea, esos problemas que nos desbordan, que nos vienen de fuera, o estamos unidos o nos van a barrer. La globalización, pues bueno, todas estas cosas que se están a la orden del día. No podemos estar frente a esos fenómenos desunidos, o frente a la inmigración, o frente a la globalización, o frente a, bueno, la amenaza nuclear, estas cosas. O estamos unidos, o no hay otra. Y yo creo que es bueno que nos unamos más, ¿no? Es que es imprescindible. Entonces yo ese mensaje lanzo en el libro, aparte de identificar esos rasgos identitarios, de que es que tenemos que luchar todos, pero todos, los políticos en su papel, los medios de comunicación en el suyo, los colegios y las escuelas en el suyo, la función pública, los gestores públicos, los gestores privados. Yo la verdad es que con estos 9 colaboradores, que tampoco conocía a todos personalmente, ha sido una delicia. O sea, es más fácil ponerte de acuerdo con gente de la calle normal que cuando empieces a discutir, pues no sé, en el Parlamento, en el Gobierno. O sea, la gente es más proclive a buscar acuerdos, a entendimiento y son conscientes de los problemas que nos afectan y de lo que nos une, más que los políticos, que igual, por estrategia política partidista, igual, no, es que esto nos da rentabilidad de votos. Es que ese análisis es cortoplacista, es miope, o sea, tenemos que estar mirando con los faros largos, con las luces largos, a 20 años vista, 30 años vistos, ¿a dónde vamos? O sea, si dentro de... lo digo porque también creo que hay una persona aquí de fuera. El fenómeno de la inmigración, por ejemplo, importantísimo en Navarra. O sea, estamos ya en un 20%. Hay pueblos de la Ribera que están en el 25%, que están en el 30%. Claro, a todas esas personas que nos vienen buscando mejorar o escapar de guerras o mejorar su nivel de vida, no les vas a empezar a hablar de las guerras carlistas, de la lipacionada y del mejoramiento. Les tienes que acoger como nos han acogido a nosotros cuando hemos ido a América. Mi bisabuelo estuvo en California, muchos bisabuelos de los que estáis aquí habrán estado por aquí y por allá, en Argentina, en México, en Venezuela. Pero si afrontamos esos unidos, si afrontamos estos retos unidos, si acogemos a los que vienen de fuera,
si les acogemos bien, es más fácil que se integren, que luego asuman nuestras señas de identidad, que si no. Si esos chicos de nuevas generaciones en la escuela aprenden, oiga, es que estoy en una comunidad distinta de lo que es La Rioja, o distinta, hay cosas comunes y hay cosas distintas, esa será la única forma de preservar esos rasgos de nuestra identidad. Si no, al final vamos a la dilución total, ¿no? Me da la impresión. Bueno, pues aquí acabará la entrevista. Yo he dicho 45 minutos lo más que he cumplido, sí. En los medios de comunicación ya es muy larga. Bueno, está aquí también Amaituko Egun, edo zer nahi duzu. Bueno, un poco por el tema de los retos en cuanto a la identidad de Navarra. Sí. Nosotros desde el Pueblo Blanco pensamos que es importante, ¿no? Un poco eso, en el sentido de que, bueno, está viendo mucha gente de otros lugares y cómo es esa integración, si conocen o no conocen un poco la identidad de Navarra y las herramientas que puede haber de autogobierno. Entonces hemos invitado a Marian, que es de la comunidad musulmana, un poco pues, para que pueda explicar ella desde su punto de vista cómo se ve, ¿no? Pues también la gente que ha llegado de fuera, Navarra y un poco esas herramientas del gobierno superior. Pues igual que Sí, sí. Buenas tardes. Yo soy Navarra, eso es lo primero de todo. Y me viene muy bien lo que último que has estado diciendo. He estado encantada escuchándote. Han presentado una fotografía de cómo está nuestra sociedad actualmente, nuestra sociedad navarra. Y me viene muy bien al hilo lo último que han dicho, porque creo que no hay inconveniente en que nuestra Navarra tenga una identidad plural. Quiero decir, eso es algo que nos va a aglutinar, va a evitar un poco este problema en el que nos encontramos, este problema de, como han dicho ustedes, de desafección, ¿no? De que las personas no se significan, no se sienten navarras. Comenzó su charla diciendo que en los colegios no se está dando historia de Navarra. Yo creo que la historia que he aprendido de Navarra la he aprendido de mis abuelos, porque han vivido esos conflictos a los que se refería, o si no, en primera persona porque se los contaron sus padres. Entonces había un relato de los abuelos a los nietos y eso ahora, por ejemplo, se ha perdido. Entonces, es uno de los hechos que nuestros hijos, navarros, autóctonos, no conozcan esa historia de Navarra. Y luego, por ejemplo, el otro recuerdo, cuando lo estaba diciendo, me ha venido a la mente, Caja Navarra editaba unos libros sobre historia de Navarra. Yo me acuerdo de ver libros en plan cómic de Lorea, de Amaya, quiero decir, también hemos, como decirlo de alguna manera, mamado esa cultura navarra de distintas fuentes, ¿no? Y de una manera natural. No era algo que se nos presionara a ellos, sino que era algo que corría por nuestras venas, somos navarros. Y también me gustó lo último que dijo de su nuevo poeta. Yo creo que por estas personas que vienen a Navarra, lo primero que les entra por los ojos, lo que sienten, es que es una tierra muy bella, es lo primero que entra. Y que es una tierra que, a pesar de que es una autonomía pequeña, como un reino pequeño, es muy diferente, muy plural, tiene una climatología y una orografía muy diferente. Eso también implica que hay caracteres diferentes dentro de los navarros, porque ello va con ello, ¿no? Con la dificultad según a qué lugar has tenido que hacerte de vida. Y también porque las formas de vida del norte y del sur de Navarra son totalmente diferentes. Yo soy de Tudela y mi familia toda la vida han sido agricultores, hasta hoy en día. Pertenezco a la familia Castelruiz, alcachofas, espárragos. Y bueno, precisamente eso es lo que ofrece Navarra a la gente de fuera. Una tierra que poder trabajar, que los navarros no quieren trabajarla ya, que se han acomodado y ya se han olvidado de la zara, que es lo que pertenecía a la tierra de ganadería, ¿no? Entonces, todas estas personas lo primero que ven es un fraccionamiento de la sociedad. Lo primero que ven es que no tienen muy claro cuál es el conflicto. Probablemente muchos no han oído hablar ni de ETA ni de conflictos, porque podrían entender ciertas cosas, a lo mejor, ¿no? Pero no entienden por qué esta división de como que unos son buenos y otros son malos. Lo digo así en líneas generales para que me puedan entender. Entonces, claro,
es lo que les facilita el medio de trabajo, a acudir al médico, etc. Entonces, veo que el problema de las personas que vienen de fuera aquí para que adquieran esta identidad es primero que la identidad tiene que estar clara por parte de quien la ofrece. Y luego que quien la ofrece la identidad tiene que entender que no es una identidad única, que puede ser una identidad adquirida por parte de quien ya trae otra identidad, y eso no hace que sea menos o más navarro. Porque yo, me ha ocurrido en una ocasión, acudí a un cardiólogo a la clínica, al hospital de Navarra, con mi hijo, y me dice, Tarek Belkaray. Sí, Tarek Belkaray, Martínez. Ah, pero no es navarro. Sí, somos navarros. Mi hijo ha nacido aquí, y toda mi familia es navarra. Su padre no, pero bueno, él es navarro. No eres navarro si no has corrido un encierro, si no has hecho la javierada y si no eres católico. Digo, pues yo he corrido encierros en Tudela, los chiquis. He hecho javierada cuando pertenecía a los chicos y ahora que soy musulmana sigo siendo navarra. O sea, quiero decir que también hay que quitar esos conceptos un poco antiguos de este hecho de ser ciudadano navarro, que habitas en Navarra y que quieres amar a Navarra, lo tienes que asumir por amor, quiero decir, no por imposición y sin que te tengas que deshacer de quién tú eres. Eso es un poco lo que quería decir. O sea, hay que ofrecer una identidad clara, no hay que obligar al que viene a que tenga que adquirir esa identidad deshaciéndose de lo suyo, y creo que la forma más natural es en la que todo ser humano aprende a amar una tierra. Y es más, es muy necesario, muy necesario. Yo trabajo con los cuerpos de seguridad del Estado y una de las cosas que es determinante a la hora de que no haya ataques terroristas por miembros de personas que pueden ser manipuladas a la hora de ser radicalizadas es que tengan una identidad clara y que sientan que pertenecen, que tienen un arraigo a un lugar en concreto. Cuando tú amas algo, no le puedes hacer daño. Pero si tú no amas un lugar, es muy fácil que quien sea te ponga la cabeza y te ponga contra esas personas para que tú puedas atacar ese lugar. Eso, por ejemplo, ocurrió en Barcelona con los últimos ataques que ocurrieron. Esos chavales, no estoy justificando, pero quiero decir, hay que analizar para que no nos ocurran esas cosas. Chavales jóvenes que no se sienten integrados, que no se sienten que pertenecen a una sociedad y que otras personas con intereses ajenos, intereses que nada tienen que ver con lo religioso, los utilicen para atacar a esa sociedad, eso tenemos que preverlo. Y se prevé desde la educación, desde hacer sentir a las personas que pertenecen a una tierra. Eso es todo. Pues muchas gracias. Yo comparto lo que dices. Hay que ofrecer una identidad clara. Y claro, a una persona que viene de fuera con 40, con 50 años es difícil. Pero la clave está en la educación. La clave está en que esas personas en el colegio estudien, pues bueno, Tudela, pues la historia de Tudela, qué papel tuvo en el Reino de Navarra, sepan que hay una lengua aparte del castellano que se llama euskera, que da nombre a muchos ríos, montañas, apellidos, que se sigue hablando después de 2000 años y que es el mayor tesoro cultural que tiene Navarra, el mayor, a mi modo de ver, una lengua única en el mundo. Entonces, bueno, tampoco estaría de más, no te voy a decir imponer, pero en los colegios que hubiese una asignatura de historia de Navarra y otra asignatura de lengua de Navarra. Por lo menos que se diese esa posibilidad en todos los colegios de Navarra, porque es que si no vamos a una sociedad fraccionada donde unos van a saber y otros no van a saber nada. Y como yo soy de la zona no vascófona, pues es que yo no tengo por qué saber. Oiga, esa ley de zonificación para mí es nefasta. Entonces, bueno, no te voy a decir en todos los colegios igual, pero si en todos los colegios de Navarra se ofreciese la asignatura de la lengua vasca, optativa, progresivamente, muchos chicos, aunque vengan de Rumanía o vengan del Magreb o vengan de Senegal o de donde sea, joder, pues hablarían. Yo es que a veces en la Euskal Telebista oigo hablar a inmigrantes en euskera y da gusto como hablan, mejor que muchos de los que estamos aquí. Entonces yo creo que es clave la educación desde pequeños y creo que es clave lo que has dicho de ofrecer una identidad con cariño, hacerla atractiva, decir, es que tenemos un tesoro de paisaje, de monumentos, de arquitectura, de arte, de lenguas, bueno, de régimen foral de autogobierno. Perdón. Sí, un poco comentando el tema de
mesas redondas, un poco en torno a eso. Me parece muy importante y cada vez está viendo más gente, entonces Perfecto. Al hilo de lo que decías, me hace gracia porque uno de los colaboradores, que es de Leiza, Iñaki Perurena, me dice en el libro, incluso las sidrerías, que parece lo más típico de esta zona, es que el único que es de esta zona es el dueño de la sidrería, porque las nueces las traen de Galicia, el chuletón de no sé dónde, las que lo sirven vienen de Sudamérica o de Marruecos o de donde sea. El único que es autóctono en la sidrería es el dueño de la sidrería, y son negocios muy extendidos en el norte de Navarra, en Guipúzcoa sobre todo, y me hace gracia lo que dice, ¿no? Yo, por estar aquí también, Juan Carlos Picabea, que le hemos citado, no sé si quieres aportar algo desde tu punto de vista. Eres miembro del Consejo Navarro del Euskera, es filósofo, es artista, bueno, pues tienes una visión humanista de las cosas. Si quieres decir algo. En cuanto al euskera, el otro día comentaba con un amigo y decía, el euskera se ha mantenido en el caserío. La verdad es que se ha perdido mucho del euskera y mucha calidad del euskera. Lo que hablan hoy en día, yo me quedo alucinado. El otro día discutía con mi hija, la construcción que se hace, los que hemos aprendido de la cuna, nos hace daño. Y luego eso, que se está luchando y trabajando muchísimo por que el euskera llegue a todos los sitios, pero luego en la práctica mis hijas me dicen, nos sorprende escuchar el euskera en Pamplona, y nos damos la vuelta sorprendidas. Luego llevarlo a la práctica está costando mucho. Sí, y más con la regulación que tenemos aquí. Pero porque yo no creo que sea por el aspecto represivo, porque en una cuadrilla, o igual es, por ejemplo, con Fermín, me conocí con él hablando en euskera y se me hace difícil dirigirme en castellano, pero las costumbres en cuadrillas que están todos y que todos saben euskera y están hablando en castellano. Pero a mí me hace gracia que un día me comentaste que eres miembro del Consejo de Euskera, que estéis hartos de hacer informes para el Gobierno de Navarra sobre cómo se tenían que regular determinados aspectos y que no se hacen ni caso, ¿no? No. O poco caso. Poco caso. Bueno, aparte de que incluso los que más abogan, entre comillas, ser defensores del euskera, igual para no molestar a otros de su mismo grupo, no toman partido, ¿eh? Eso lo he visto claramente. Y bueno, eso, que una cosa es el aprendizaje, hay que facilitarlo, pero como ha dicho esta señora, pues todos se tiene que hacer con cariño, no con imposición. El euskera se tendría que aprender, pues eso, y luego eso, no es lo mismo el panorama de Navarra que hemos vivido en la época de nuestros abuelos o de nuestra juventud o la actual. Es muy cambiante. No sé socialmente qué efectos va a causar, pero Lo que está claro es que lo que hagamos ahora va a repercutir en 40 años, como lo que se hizo hace 40 años está repercutiendo en lo de ahora. Y comparas con otras comunidades con lengua propia y el panorama aquí va muy atrás, va muy atrás. Gauza bat eginen dugu, euskaraz amaituko dugu, ezta? Bueno, eskerrik asko, edorzagatik, eta ez dakit, hurrengori baldin badago, ni behintzat gustura etorriko naiz, besterik gabe, agur. Eskerrik asko. Igual queréis alguna pregunta más o a mí me gustaría sacar una. Sí, venga. Aunque se vaya Fermín. No. Otra. Aurrera. Para gente que no ha estado antes, pues también informarme un poquito y una opinión acerca de lo que se ha hablado, que es algo siempre recurrente, todas las charlas, reuniones que tenemos en el tema de educación, de cómo la pérdida de identidad en un sitio precisamente empieza y cuando conquistas un sitio o de lo que sea, si quieres que pierda la identidad, quita la historia de tus aulas y obviamente se pierde sola, ¿no? O sea, te quedas en esa identidad líquida que hablabais el otro día, entendible y tal. Entonces, el Foro del Cartu se generó para ser un lugar de debate, ¿no? Nosotros no nos hemos posicionado tampoco nunca en el Foro del Cartu va de esta línea u otra, y lo que se pretende es, lo primero que hizo el Foro del Cartu fue invitar a la presidencia del Parlamento a pedirles un canal de participación ciudadana para todo lo de la razna, etcétera, o sea que, y de aquello no sé qué va a pasar, pero lo que sí que
es que creemos que es una cosa súper importante que tenemos que mover, porque es efectivamente el eslabón que nos han quitado. Y no es que antes decías, no, porque es muy marido seguramente, no sé por qué, no será, sabemos por qué no será. Bueno, ahora no sé, tengo mi opinión de por qué no será, viste de Navarra, porque no nos interesa, ¿no?, que haya una icónico y la identidad de Navarra en un estado que tú eres ¿cómo le llaman? ¿Cómo nos llaman? Es una cuestión de estado, ¿no? Cuando sin Navarra es cierto. Entonces, claro, pues, nos están quitando, nos están robando la identidad desde los pequeños, ¿no? Lo que dice el futuro está en el pequeño y el pequeño es el que tiene que volver a saber. Hubieron debates de que sí, pero entonces que esto llamada desde la ribera, que esto llamada desde arriba, y no da igual, o sea, con que se dé, ¿no? Por lo menos empezamos con que se dé, y luego ya vamos a otras historias. Pero quería dejar claro esto, que el foro tiene muy claro esto, ¿no?, sobre la educación, que tenemos que atacar por ahí. Vamos a trabajar en ello y esto es un grupo, entonces no somos nosotros que vamos a hacer el texto, se hará y se revisará. Ya hay algo que ya uno de que esto presente ya hemos pasado por aquí, sí, se puede dar. Pero eso, ya es que por ahí vamos. Es importante. Había Igual, otra y luego Tomás. Agradecer a la participación. Y bueno, soy un ignorante y quiero, y humilde, ¿no? Entonces quiero aportar o preguntar. Has comentado que Navarra siempre ha sido un objeto codiciado. Creo, y por lo poco que he leído, siempre hemos estado como en una pinza, ¿no? Primero el gobierno de Castilla, el reino de Castilla, el reino de Aragón, hasta que nos hizo lo que hizo, y luego también Francia y España, pues también estábamos en esa pinza. ¿En qué medida, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir ahora, no nos encontramos ahora en una pinza del nacionalismo vasco y del nacionalismo español que opaca o nos acompleja en sacar nuestra propia identidad, y que desde esa propia identidad que podamos volver a tenerla, elegir nosotros hacia dónde queremos ir? Yo creo que las presiones externas siguen estando hoy presentes. O sea, como acaba de decir el compañero que hablaba antes, somos una cuestión de Estado. Si se supiese la historia de Navarra, tendríamos una legitimidad mucho mayor que la de cualquier otra región, bueno, pues para reclamar, pero mucho más que las provincias vascongadas, un trato de igual a igual con el Estado. Entonces, efectivamente, yo creo que hoy en día, bueno, no hay más que coger los medios centralistas de Madrid, y es que, bueno, cualquier medida a favor del euskera, cualquier medida a favor de un convenio con la Comunidad Autónoma Vasca, todo se magnifica, todo es... pero ¿qué les importa? Pero que nos dejen a nosotros decidir, que ya somos mayores. Y quizá, efectivamente, en parte la reacción que ha habido en muchos navarros, vascos hasta la médula, de renunciar a sus señas de identidad, pues no te voy a decir que no haya sido también por ese exceso de que han de entrar por cojones, que decía Arzayus, creo recordar. Pues si no quieren nada por las buenas, entrarán por las malas. Claro, así no se consiguen amigos por la vida, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos otra vez en ese... Bueno, hemos estado siempre. Primero en Castilla, Aragón y Francia. Ahora, pues puede ser la caverna mediática por un lado y el centralismo unificador, y por otro lado, pues puede ser esas ansias que había, que yo ya no las veo. O sea, yo creo que ahora la Comunidad Autónoma Vasca está siendo muy respetuosa con Navarra. Yo veo, vamos, me gusta... Y yo creo que en ese contexto podemos avanzar en muchos más niveles de cooperación y colaboración de los que hay ahora. No podemos vivir de espaldas cuando tenemos tantos intereses comunes. Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que se tiene que normalizar, y tienen que tratar a Navarra como un sujeto mayor, maduro, sin que nadie nos tenga que decir, hoy es que van a aprobar no sé qué ley, hoy es que van a hacer un convenio de cooperación. Y se arma la marimorena, y va a las Cortes, y hay preguntas y mociones, interpelaciones. Oiga, que nos dejen en paz. Lo que pasa que en Navarra yo no lo veo con Cáceres, ni con Murcia, ni con Cantabria, ni con Asturias, ni con, podría decir, todas las comunidades autónomas de España. Cualquier medida nimia. O sea,
el tema del traspaso de las competencias de la Guardia Civil de tráfico. Pero si se ha transferido todo a Cataluña y si se ha transferido todo al País Vasco, no solo tráfico, toda la policía integral, y no ha pasado nada. Aquí es objeto de rechazo, comisiones de investigación, se quiere echar a la Guardia Civil. Oiga, pero vamos a normalizar un poco las cosas. O sea, efectivamente sigue habiendo presiones de fuera muy fuertes que nos están condicionando. Y que condicionan, aparte del desconocimiento de que nos enseña la historia de Navarra, pues que es que se quiere echar a la Guardia Civil, y la gente, oiga, que no se quiere echar a nadie, que es que van a pasar en la pasarela, y no solamente tráfico, es que teníamos que tener una policía integral, como tiene la Ertzaintza y como tienen los Mossos de Escuadra, y como empiezan a tener en Canarias, los Mossos Canarios, no sé cómo se llaman. Bueno, efectivamente seguimos con esas presiones externas, que yo creo que ahora vienen más del ámbito centralista, han venido del ámbito nacionalista vasco, sí que han venido, y con la actuación de ETA también, pero ahora yo creo que eso en los últimos 20 años se está normalizando en ese sector. Luego también hay atentados a la identidad navarra o a temas competenciales de Navarra, que en el mismo Navarra se toman de forma diferente, depende de dónde vengan. O sea, cualquier aproximación a la comunidad autónoma vasca se arma la marimorena. Cualquier laminación de competencias por parte de los poderes del Estado o cualquier interpretación del Constitucional, bueno, no, es que esto es jurídico, pero también lo jurídico hay doctrinas cambiantes que antes se opinaban de una manera, opinan de forma mucho más restrictiva. Todo, claro, también puede obedecer a una postura de los poderes del Estado de decir, oye, no, que no se den más competencias. Para mí es inaudito que, pudiendo asumir muchas más competencias, no lo hagamos cuando las estamos pagando, es como he dicho. Y en segundo lugar, que cualquier movimiento de cualquier cosa pequeña tiene una repercusión a nivel nacional que no tiene ninguna otra comunidad. Cualquier tontería, estamos en el ABC, estamos en La Razón, estamos en los digitales, es increíble. Y dices, oiga, pero que nos dejen en paz, que ya somos una sociedad madura, que nos dejen regular y acordar lo que nosotros consideremos oportuno, ¿no? Pero efectivamente sí que se da eso. Perdón, que estaba Tomás. Tomás. Ahora me parece que es el momento igual de corregir el enfoque, la perspectiva para solucionar la problemática, ¿no? Que falta de empatía hacia lo que se le llama identidad navarra. Parece que tenemos que ver que lo que era la sustancia de los fueros de la identidad de Navarra estuvo funcionando durante 1000 años, hasta 1841. Y en los últimos 80 años, desde 1760 hasta 1840, hay una emergencia, o sea, una resurgencia tremenda precisamente de la Constitución navarra. O sea, las Cortes de Navarra, la Diputación del Reino, las otras instituciones están hablando ya continuamente de Constitución navarra. Se pone de moda, hay que tener en cuenta que surge la independencia de Estados Unidos con la creación de su Constitución y toda la edad contemporánea tiene como característica que todos los hechos nacionales tienen la Constitución, el referente sobre todo que unifica a la sociedad es su legislación propia, su constitución, la estructura que articula a esa sociedad. Entonces, nosotros la tenemos en la Constitución de Navarra, la Constitución Navarra, desde San Martín, pasando por Olarea, por San Secretario de Urdó, Foronda, Vigante, y luego, posteriormente, pues estaban Serafín Olave o otros muchos, ¿no? Bueno, cuando dice también el periodista que murió en 1950, Jesús Etayo Zalduendo, el libro que se publicó titulado El secuestro de la soberanía navarra en 1841, es el secuestro. Entonces, hasta ese momento, Navarra tiene su plenitud institucional, jurídica, tanto de derecho público, entonces, como de derecho privado. Todo el poder legislativo, ejecutivo, judicial, su lengua es ejercida y es por todos, la lengua propia, la lengua nacional de los navarros, que evidentemente es el euskera, y bueno, con sus fuerzas armadas propias, Navarra, por mucho que se le haya tapado que si los guerrilleros, no,
Navarra monta su ejército propio nacional contra la guerra de la Convención, con las Cortes de Navarra organizadas y reunidas permanentemente durante 2 años en Pamplona, mientras el ejército francés invade el norte del territorio, y sus batallones son navarros armados y uniformados y mantenidos y dirigidos por oficiales nombrados por las Cortes de Navarra. En la guerra contra Napoleón, lo mismo. O sea, la división del Reino de Navarra, que al terminar ya, al echar a los franceses, se pone a las órdenes de la Diputación. O sea, esto es lo que la gente se le está ocultando. O sea, y llegamos a 1840 y, bueno, un poco antes, 1830, 1829, sobre una de las últimas Cortes. Las últimas Cortes tienen clarísimo la visión unitaria del derecho nacional navarro, que curiosamente, pocos años antes, esa clase dirigente navarra, miembros, muchos de ellos de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la Real Sociedad Vascongada, en 1802 publica la Academia de la Historia el primer diccionario geográfico de las 4 provincias en orden alfabético, todas las poblaciones del Alta de Navarra hasta Vizcaya, Guipúzcoa, pero todas unidas. En 1802 todavía no se ha hecho nada parecido. Y claro, 3 años después se reintegran en Navarra y van a entrar ya en las Cortes y con toda la organización del reino, una parte de Guipúzcoa, Irún, tal, o sea, de 1805 hasta 1814. Esa visión de unidad y esa normalidad de integración ya existía hasta 1841. Lo que pasa es que se mezclan con unas guerras civiles españolas, como son las guerras civiles del siglo XIX, de 2 bandos políticos, de 2 monarcas, pero es una guerra que no es nuestra, por mucho que se haya pintado de guerra navarra. No, es una guerra civil aquí, pero no es españoles contra Navarra, no, es una guerra civil ideológica, el absolutismo contra el liberalismo, o sea, no es algo políticamente presentable desde el punto de vista nacional en Navarra. Entonces, con esto quiero decir que esa perspectiva es la que deberíamos de retomar, porque tanto la Paccionada como la Loralna son hijos de la enemistad o la animadversión contra las Cortes de Navarra y contra la Constitución del Reino. O sea, están hechas para ir contra Navarra. Y ya termino. El reto y el referente lo tenemos en el Paso Sarasate. O sea, allí lo dice claramente, se pone en lo más alto está la ley foral. La ley foral es la Constitución de Navarra. Y luego dice, en bronce, con letras de bronce bien grandes, la unión de los navarros para defender sus libertades más dignas de amor que la propia vida. O sea, es la Constitución de Navarra para defender y garantizar las libertades de todos, de toda una sociedad, no de una camarilla, de una secta o de una cuadrilla. ¿Me quieres creer que mucha gente me ha dicho que se ha enterado de lo que ponen las placas del Monumento a los Fueros después de leer el libro? No las habían leído nunca. Perdón, ¿quién estaba por allá? Abarca tú. Sí, bueno, yo agradecerte el libro y los tres libros a los que estuvieron que ya los 3 después de salir de aquí, la verdad, porque no tenía conocimiento de los 2 previos y también hasta saber que has publicado el tercero. Sí. No obstante, sí que quería recordar que hay, curiosamente, 2 libros con este mismo título previos. Uno, La identidad de Navarra, coordinado por Susana Migaray, el coordinador fue Cristán Imizco, Tan, Arbeloa y en consecuencia, en cuya portada hay una fotografía de la Javierada, otro de San Marcotelli, creo que es posterior, este primero, creo que el tercero es el tuyo con esa temática. Creo que la portada se acerca bastante más a lo que es en realidad la identidad de Navarra. Pero quería hablar sobre el tema lingüístico, aunque sí me parece que el tema del 19 que se ha mencionado ahora, creo que no podemos obviar la perspectiva de un autor como Agustí Chao cuando escribe El viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, ¿no? Creo que esa perspectiva es interesante también a tener en cuenta cuando fue durante el 19. Eso no de fuera. Pero el tema lingüístico, porque sí que me preocupa que salgamos de ahí con la sensación de que no, el euskera
el amor, el cariño, eso es lo que tiene que... Las lenguas, la sociolingüística y la relación entre lenguas es muy jodida. Las lenguas no se aman entre sí. Las lenguas normalmente, y sobre todo a partir de la modernidad, con la estructuración de los estados-nación, lo que tratan es de ser hegemónicas en el territorio que controla la estructura administrativa fruto de ese estado-nación. Y lo que nos ha ocurrido es que no hemos tenido estado-nación a partir de la modernidad, en el sentido estricto, y no hemos podido hacer que la lengua, que era hegemónica hasta el siglo XVI aquí, lo siguiera siendo posteriormente. En consecuencia, el hablar ahora de no, vamos a recuperar la lengua con el cariño y el amor, tiene un límite. Y probablemente en la Alta Navarra hemos llegado a ese límite de ese 30, ese 35%. Porque la otra lengua no se asumió por amor, ni se establece por amor en la actualidad, sino por obligación legal. Estamos obligados a saber español. Y luego tenemos el derecho a saber euskera, que es la lengua, como tú dices, primigenia de aquí. En consecuencia, el tratar de plantear de que no, que a través del amor y el cariño vamos a conseguir recuperar la hegemonía, porque entre lenguas el bilingüismo en estricto sentido me temo que no existe en ningún sitio. Y siempre se tiende a que haya una lengua hegemónica en algún lugar. Yo no digo que haya fases de transición, pero solo el cariño y el amor no van a hacer que el euskera vuelva a tener la normalidad que llegó a tener en esta tierra en su día. Y si hay una lengua que es obligatoria, ¿por qué no lo tiene que ser la otra? Completamente de acuerdo. Para empezar, lo que hay que cambiar es la ley foral del euskera. Bueno, el amejoramiento en la regulación que hacen el 9.1 y el 9.2 del vascuence como avergonzado, como timorato, como... Es que no es de recibo, es que comparado con el derecho comparado de los otros estatutos, dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero si parecemos, estamos acomplejados. Y segundo, la ley de zonificación. Es que esa ley no hace más que fraccionar aún más. O sea, eso para mí es evidente. Luego, dentro de ese marco, lo primero que hay que cambiar son los marcos normativos, completamente de acuerdo. Pero dentro de ese cambio, pues efectivamente, yo creo que hay que ofrecer el euskera como una lengua, como un tesoro cultural, con amabilidad. Porque es que el argumento de los que están en contra es la imposición. Se nos quiere imponer, se nos quiere imponer. Entonces, hay que cambiar el marco normativo y luego dar un tono, no sé, yo creo que como estrategia amable, cordial. Es una riqueza para usted, es una riqueza de primer orden, por supuesto, pero para empezar hay que cambiar el marco normativo. Con este marco normativo no vamos a ningún sitio. Eso está claro. Igual, no sé, has hecho una interpretación eso de paz y amor, pero lo que te quería decir es que los que saben no lo hablan, y ese es el mayor problema. Bueno, eso... Y mis hijas me dicen en la universidad, estaban en un grupo de euskera, y el profesor dando la clase en euskera, y el alumno con la camiseta de independencia levantaba la mano y preguntaba en castellano. Y dice, joder, pero los que vienen del pueblo alucinan. Dice, ¿pero estos de qué? Estos han estudiado de Castola, estos no saben euskera, pero ¿qué pasa ahí? Sí, pero tenemos que saber cuál es la realidad psicológica de una sociedad diglósica, en la que hay una lengua hegemónica, que lo cubre todo, y que lo hegemoniza todo. Y la situación de esas personas concretas, que es normal que ocurran esas cosas. Lo raro es que las últimas tesis así lo están diciendo, y rebaso el último autor de las últimas tesis, lo raro es que haya hasta un 15% de utilización, o sea, que haya hasta un 12% de utilización en un lugar como Pamplona en el que el conocimiento es del 15%, es una auténtica barbaridad que se lleve un 12% de utilización, porque es que no hay masa crítica para eso. El 15% de los vascoparlantes estamos divididos en un 85% de no vascoparlantes. ¿Cómo vamos a utilizar el euskera, salvo que sean reductos en los que solo estamos los vascoparlantes? Es que es increíble que haya tal utilización. Bueno, yo soy de un sitio donde todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe. Es diferente. De hecho, le saca, cuando se habla siempre del franquismo como la causa principal, pero yo creo que el clasismo ya estaba laminando el euskera mucho antes. Porque en Elizondo ya para finales del siglo XIX no se hablaba del euskera. Y yo he vivido la realidad de Elizondo, que los únicos que hablaban los que tenían los padres de fuera. Ahora sí se ha recuperado. Hay un paréntesis de 2 décadas. Que le saca, sin embargo, curiosamente, hasta los hijos de la Guardia Civil aprendían euskera. Y había una identidad en torno a la euskera, porque es cómico, pero había una familia que, al tener el apellido Rodríguez, les invitaba, entonces firmaban R. Aldab. Y es pues eso, porque había
mentalidad en torno a los que... ¿Queda alguna pregunta más? Por favor. Sí. No sé cómo te llamas. Aquí también. Bueno, pues el que esté primero, venga. A mí lo que me ha llamado la atención y me preocupa es lo que has dicho de muchas cosas. Pero me ha llamado la atención y no se habla lo suficiente lo que has dicho de las sidrerías, ¿no? Lo dice Perurena, Iñaki Perurena sí, lo dice. Sí, no, sí, estoy de acuerdo, es así. Sí. Que comemos la mayoría de las cosas de fuera cuando una de nuestras señas de identidad ha sido una Navarra agrícola, ganadera, que no se tiene por qué quedar ahí. Pero, y luego lo que se habla, y eso es que tengamos que traer cosas de fuera, cuando se puede producir aquí, es una pérdida de identidad, de una señal de identidad muy fuerte. Y luego lo que hablamos, y ya lo damos como normal, es la falta de relevo generacional que hay en el campo, que igual cada vez se cultiva más, pero para cereal, para dar de comer a animales, para vender fuera, pero no para comer aquí. Y cada vez hay menos productores pequeños, eso se está perdiendo. Y decimos que es que la juventud no tiene interés en el campo o en la ganadería, pero el problema es cómo se paga todo eso. Decimos que la alimentación es cara, la alimentación no es cara cuando quien está produciendo lo deja o no hay un relevo generacional porque no renta para vivir dignamente. Entonces se van a otras cosas. Pero el problema no es que la alimentación sea cara, es que igual los sueldos son bajos, las viviendas son muy caras y no da para comer dignamente. Entonces se industrializa todo. Y se pierde esa esencia que hemos tenido aquí siempre, ¿no? Y que Navarra es una tierra muy rica para autoalimentarse en grandes proporciones y no tener que traer las de aquí. O las manzanas. O las manzanas. Y que luego producimos manzanas que llevamos fuera y nos traen manzanas de fuera aquí. O sea, entonces hay que ver por qué no hay ese relevo generacional, igual son las condiciones de vida. Y lo malo es, y lo veo esto ahora de cara a los nuevos navarros que vienen, emigrantes, es que espero que la integración no sea en base a unas condiciones de vida indignas, con unos salarios bajos, y que esa sea la integración, sino que se integren debidamente y que cambiemos esas condiciones. Pero es que estamos perdiendo esa seña de identidad, va a una deriva en cuestión de alimentación que es más en una tierra como la nuestra, que lo tenemos todo en la mano, pues es una... Uno de los colaboradores lo apunta, yo no lo había visto desde ese punto de vista, dice que el despoblamiento de muchas áreas en Navarra es un punto débil de la identidad de Navarra, porque esas zonas de Tierra Estella, de Urraúles, de Sangüesa, de la Valdorba, que se están despoblando, se están perdiendo ahí, porque claro, la gente se agrupa en las ciudades y vive de otra manera y se pierden muchas costumbres y tradiciones. Y lo que dices es cierto, es que no solo está desapareciendo el campo, está desapareciendo muchos productores. El sector productivo es el que mantiene la sociedad y está machacado. Perdón, que había ahí un chico que lleva un montón con la mano levantada. Sí. 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 Y una de las cosas, a raíz de lo que está diciendo este señor, es que se ha perdido mucha semilla autóctona. Quiero decir, en las plantaciones, lo que cuenta mi padre, una de las cosas que se ha perdido es, ya no hay tomate navarro. O sea, con todo esto de los transgénicos, muchas semillas que se están protegiendo para hacer explotaciones masivas, ya no estas pequeñas explotaciones de huertas autóctonas, etcétera, sí. Lo que está ocurriendo es que estamos llegando a un punto en el que ya no hay producto autóctono local. Es muy difícil encontrar. ¿A las semillas te refieres o...? Sí, a las semillas. Melocotón de aquí es Y este tema ya no contó. Se dedica a producir cosas locales autóctonas. Es muy difícil encontrar un melocotón ya de aquí que pueda sacar al mercado. O un tomate aquí que pueda sacar al mercado. O sea, el tipo de semilla que se está plantando es semilla de multinacionales. Pero estamos hablando ya de gente como la Bayer, etcétera. Monsanto y todos estos. Exactamente, muy complicado de poder romper ese tipo de economía.
Yo no pensaba que la identidad navarra iba a dar para tanto y que iba a ir por estos derroteros, pero efectivamente, tienes toda la razón. Son parcelas concretas, joder, el despoblamiento, las semillas, la raza navarra de vacas o de pues efectivamente, yo no me lo había planteado. Da para otro libro, yo esto creo. Es para otro libro, me lo voy a... Venga, perdona. Tuve la ocasión de leer Navarra milenaria y me gustó, así que por mi parte soy Oriona. Y respecto a lo que se comentaba del euskera, sí que quería hacer un pequeño apunte porque, bueno, yo soy de Caparroso, yo de la escuela de Caparroso, y respecto a lo que se hablaba del derecho a estudiar euskera, pues en la Ribera y en la zona media durante muchos años no lo hemos tenido, ni el derecho. Por ejemplo, cuando fui a la escuela pública del pueblo, solo había modelo G, no había la opción de estudiar la asignatura de euskera, y muchos padres y madres, entre ellos pues el mío, insistió en que teníamos el derecho de que al menos se nos diera la ocasión de poder estudiar modelo A, que era la asignatura de euskera. Y gracias a eso conseguimos que en el año 1999 pues empezaran a darnos 3-4 horas a la semana de euskera. Y a día de hoy, pues en mi caso yo sigo, otros compañeros y compañeras pues hace tiempo que ya dejaron de estudiar euskera, pero es cierto que en la Ribera durante muchos años y en la zona media de Navarra no se nos daba ni el derecho. Por eso yo digo que somos navarros de tercera. Como Ribero, ¿por qué existe ese rechazo hacia el euskera? No rechazo, la zonificación es zona no vascófona y no procede. Si hubiera una demanda mayor, a lo mejor... Yo como Ribera lo he visto porque se ha politizado totalmente. Sí, claro. Yo, por ejemplo, lo que recuerdo es que la gente que siempre era aquí era porque era de la BTR o tenía alguna afinidad, ¿no?, con algún partido de izquierdas de esta tipología, pero nunca se veía como algo cultural, como una riqueza, como algo que es propio nuestro. No se veía de esta manera. Eso es lo que hay que cambiar, pero esa insistencia en que se viera de esta manera. A través de las publicaciones, a través de la radio, a través de charlas, había mucha insistencia. Nos van a cerrar, Yo creo que todo gira al desconocimiento de la historia. Las 8. Sí, yo también creo que el mayor error fue la zonificación, porque al final, después del franquismo, el euskera que se hablaba en Noyon y el euskera que se hablaba en Llana, pues era muy parecido, poco. Sin embargo, en Noyon pues se decidió que iba a ser oficial de euskera y todo el mundo iba a estudiar en la escuela algo de euskera, modelo A, modelo B, y en Llana no. Y entonces, el momento en el cual se opta porque en unas zonas sea oficial y en otras y aquí no, pues se lleva también ese mismo. ahí está la clave. Aquí se le dio ese carácter residual, minoritario, y vamos a mantenerlo donde está, en vez de verlo como un enfermo, como otros temas de la sociedad, o sea, la discriminación de la mujer, el tema medioambiental. Hemos tenido un retroceso durante muchos siglos y ahora se están tomando medidas activas para revertir esa situación. Con el euskera no. Esto es lo que hay, aquí lo dejamos. Oiga, hay que revertir esa situación, lo mismo que las otras políticas. Pero ¿no les entra? El tema del euskera, yo por acabar, por mi parte por lo menos, tiene también un componente, yo creo, ecológico tan importante. Vamos, también eso, si se perdiese ecológico, sí, de variedad, ¿no? Tenemos una lengua propia, eso es lo que decías de que se ofrece o no en la Ribera. Hace poco, yo no sé, hace un par de años, se habló por primera vez de algo que es evidente. Tú eres de Navarro. Joder, no sé si tendrás que estudiar en euskera, coño, pero algo de euskera te tendrán que, ¿no? Pero mañana tú dices eso, es que es una imposición. Claro. Ahora, tú eres en Caparroso, me imagino que os dará en inglés, digo yo, ¿no? Y no había imposición, ¿no? Eso o sea, no había imposición. Pero si das euskera es imposición. Si pides euskera para que alguien, bueno, en fin, en el Parlamento, por ejemplo, pues para acoger al responsable de protocolo obligaron a que tenía que saber inglés, tenía que saber inglés, era obligatorio, no tenía que saber euskera. Y al año siguiente había un acto y yo dije, como era de la Cámara de Cuentos, bueno, pues habrá que saludar ya, pero es que el de protocolo no sabe euskera. Esto es de locos, es de locos. Bueno, pero esto es la conclusión. O sea, ¿por qué se ha desertizado todo el norte de Navarra? Pues porque, por motivos políticos. O sea, la Lorazna en realidad decidió que el euskera tenía que ser ahí una reserva india, 9% que de la población. todo el norte de Navarra no tiene ni accesos. Tenemos 145 kilómetros con Francia y tenemos los mismos pistas forestales empleadas para Francia. O sea, no hemos hecho ni una autovía a Francia, en 145, ni un ferrocarril.
O sea, hasta 1841 la vitalidad, la zona más rica de Navarra, según la documentación del reino, era la montaña. De Pamplona hacia arriba está donde más ingresos, donde más impuestos recibía la Diputación del Reino, era de Pamplona y toda la merindad de Sangüesa y la merindad de Pamplona. Los más ricos con diferencia, muchísimo más que Tudela, muchísimo más, 4 o 5 veces más de ingresos a las haciendas, a las que tú sabrás, bueno, lo podríais comprobar. Entonces, se ha dado la vuelta por decisión política. Abajo el territorio navarro, abajo el pueblo, que emigren todos a barrios de Pamplona, que se desertice completamente, que se acabe con la agricultura y la ganadería tradicional, que se acabe con el comercio de una ciudad comercial como era Pamplona, abrazo las grandes superficies. O sea, las grandes vías de comunicación son las que ya había hace 100 años. Las que pretendió hacer Navarra, o sea, hacia Francia, a pesar de estar en la Unión Europea, a pesar de que la política de la Unión Europea es acabar con el efecto frontera, aquí no se ha hecho nada para acabar con el efecto frontera, y nadie de los que están en las Cortes, o la mayoría, yo le llamo las Cortes de Navarra, porque tiene que llamarse Cortes de Navarra, no se ha hecho nada para romper ese efecto frontera. Las comunicaciones siguen siendo igual. O sea, por eso, en resumidas cuentas, es un problema político. Con la Baja Navarra, que es que nos han unido muchas cosas y no hay comunicación con la Baja Navarra. Era un puerto Bayona, en los últimos 30 años se ha hecho un puerto de la leche. En Pamplona no lo sabe nadie, ni la industria, ni el comercio, ni la Cámara de Comercio. ¿Cuándo habla de eso? ¿De qué? ¿Qué más que? Claro, yo hablando en Bayona, claro, es que contestan los de Bayona. Allí una vez estuve allí hablando de los comerciantes. ¿Y qué pasa con nuestros amigos de Navarra? ¿Por qué no se aprovechan de este puerto? Y contestó el presidente del puerto, es que tenemos la competencia de Bilbao, de pasajes, tal, que no quieren. Ah, coño. Joder, pero claro, todo esto, y yo no, al revés, yo no lo digo de Euskal Herria, pero el egoísmo, claro, el egoísmo, pero Pamplona y Bayona tuvieron siglos muy buenos en la Edad Moderna, muy buenos, y en la Baja Edad Media, muy buenos, pero claro, si nos quitan, o sea, era la razón de ser de nuestra nación. Si nos quitan las posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico y comercial, pues estamos heridos de muerte. También es verdad, por lo menos, que estamos dando un panorama un poco, y hablando del euskera, yo querría por lo menos concluir diciendo, cualquiera que haya conocido Iruñerría, Pamplona, hace 30 años, desde muchos puntos de vista, tanto el euskera que se habla, menos de lo que tal, que hay mucha gente que sabe y que no lo habla, pero el que vuelva, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y pienso en la situación que había, en aquellos años y en muchos aspectos, riqueza cultural bestial que está habiendo en el tema de euskera, literatura, música y demás, en esta parte de aquí, con esos dirigentes que hemos tenido y con ese marco legal. Bueno, esto, vamos, ha sido increíble el avance. Claro que se habla mucho menos de lo que se sabe, pero yo quería acabar con ese, por lo menos, mensaje positivo, porque me parece que es verdad. Yo con el tema de las publicaciones, o sea, no sé si porque ahora me he metido a escribir estos libros, pero están saliendo todos los años montones de libros sobre los vascones, la Mano de Irulegui, los agramotes, el Reino de Navarra, la identidad navarra. Yo antes no era consciente de que salían tantas cosas. Hay mucha gente escribiendo sobre estos temas. Entonces, bueno, yo creo que eso es otra nota de optimismo, ¿no? Luego habría que saber del perfil del que lee. Del que lee y del que escribe, bueno. Yo soy un ejemplo de lo que decía Fermín. Yo con 8 o 9 años saliendo de Llagostera cogía la vía esa para ir a entrenar al burgalés. Y si oía a alguien con la euskera detrás, me daba la vuelta y le hacía una sonrisa de complicidad y se generaba ahí... Joder, ¿no? Un abrazo. Hoy en día... Cojo la vía esa y la euskera, que ya no te vuelvas. Pues eso está muy bien. Esto también es muy gracioso. Después de hacerlo a mí, teníamos uno de mi cuadrilla, tenía un compañero de Ochagavía. Entonces nos dejaban allí una casa, íbamos a Semana Santa allí. Los mayores de Ochagavía nos decían, camino los vascos. Y yo pensaba, estos no son vascos, para mí los originarios, los vascones originarios, los de Ochagavía. Hablaban en euskera, en castellano te decían en euskera bien los vascoparlantes, que le digo, euskalduna tratoz, erran naizute.
Perdón, Euskalduna, que Euskara está aquí, tendrá que dar todos los vascos, los que saben vasco. Pero igual no lo hacían en ese aspecto. No, decían, mi padre era vasco. Era vasco, sí, yo Pero no. posteriormente me he solido encontrando la andar en mi guitarra con los jóvenes de Chagavia y todos hablando euskera. Joder, que sí da, hasta las semillas, macho. Sin embargo, en Aezkoa, ahí tenía un compañero de la mili y los padres que euskera más bonito hablaban. Y los hijos, en un momento dado, perdieron el euskera porque les llegó una maestra de Tolosa y... Es que las maestras de Tolosa... Era muy... ¿Tuviste maestra de Tolosa? Bueno, que nos van a cerrar la barraca, no sé si hay... Perdió el euskera. No sé si hay más... Ahora también sus sobrinos hablan euskera. No sé si hay más preguntas. Yo he traído algún librillo si alguno quiere, de la trilogía. Una pregunta a esta señora. Sí, Ah, la última, ¿eh? Sí. Juan Carlos, la última, que nos van a echar. La gente que viene de fuera, por ejemplo, de Magreb o de Rumanía, y tú notas que ellos quieren sentirse de aquí o tienen unas raíces muy marcadas y hay, como a veces se dice, es que hay no mucho quieren tarota, irse mucho de de aquí. esto, mucho. Hay distintos perfiles. Claro, A la gente que le gusta esto lo dice, sí. Como ellos en su territorio también tienen dos lenguas y tienen un problema de conflicto de lenguas parecido y de represión y opresión impuesto por el rey de Marruecos sobre esas zonas que son el norte, los Ameisin, entienden lo que está ocurriendo aquí y simpatizan y son cercanos a él. Eso por una parte. Yo, las personas migrantes que conozco que vienen aquí, quieren ser de aquí. El problema que se encuentran es que no les aceptan. Ese es el problema. Principalmente porque tenemos una cosa que me gustó mucho de una charla que me pasó de usted para saber un poco de qué iba el libro y tal, me pasó David, y en el vídeo decía usted algo así como que tenemos una identidad común, pero que tenemos muchos prejuicios. Se me quedó esa palabra, ¿no? Realmente tenemos muchos prejuicios hacia el que viene de fuera. Entonces tendemos a extranjerizar a personas que no tienen nuestro mismo color de piel, o que no visten como nosotros, o que tienen rasgos en su cara diferentes a los nuestros. Y eso, por ejemplo, me ocurre a mí cada día, me extranjerizan, y yo soy de aquí. O sea, tenemos un prejuicio a que cuando una persona es diferente, ya es distinta. Y eso le ocurre a muchos de nuestros hijos. O sea, mis hijos son hijos de Navarra y una persona extranjera, pero muchos hijos de padres extranjeros, ellos se sienten navarros, muchos las hablan en euskera, tienen mucha cercanía y quieren saber de la historia de Navarra y es más, o sea, yo pertenezco a una plataforma ciudadana que lucha contra la islamofobia y que trabajamos contra los delitos de odio. Y uno de los problemas mayoritariamente de los delitos de odio de ataques a personas es porque les ven diferentes y no les aceptan que sean de ese territorio. Entonces, tenemos muchas denuncias de muchos jóvenes o chicas, jóvenes, mejor dicho, chicas, que por el tema de la identidad construida tienen problemas. Y ellas han nacido aquí, son de aquí. Entonces, existe un poco ese problema. Quieres, pero no te dejan. Bueno, es un momento. Un poco yo, siguiendo con eso, claro, es que hay chavales que han nacido aquí y jugando al fútbol, otros padres o madres se refieren a ellos como el chaval es marroquí. Es como, para, pero que es navarro. Entonces, claro, ahí también lo de ser navarro, ahí también habría que hincarle un poco el diente, porque claro, navarro también hay gente en el otro lado del Pirineo. En Navarro hay gente que se siente navarra, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava también, y cada vez yo creo que más. Y en California. El concepto de ser navarro yo creo que es un poco reducido en el sentido, incluso como se reduce lo que es Navarra. Navarra territorialmente pues es la comunidad foral de Navarra. Entonces yo creo que se reduce en ese sentido también mucho. El debate también de qué es Navarra, pues, ¿no? Eso ya, pero un poco eso sí lo que decía. No es cuestión Bueno, de que Fermín, con el quieran broche ser, porque estoy se quiere ser, pero no ¿Tienes se que irte? reconoce que es. Bueno, pues espera. Bueno, pues ya estamos pasándonos del tiempo previsto. Es que ricasco berriro. Oye, y aquí me